¿Ok? Carta a los Filipenses, ya casi llegando al capítulo 2. Es decir, hoy vamos a entrar en el capítulo 2, pero cuando terminamos la semana pasada, estábamos en los últimos dos versículos, o en el último versículo del capítulo 1. Así que quiero pedirle que abra su Biblia en Filipenses, capítulo 1, y nos vamos a ir o situar en el versículo 29. Filipenses 1, versículo 29. Hemos visto noticias recientes, ¿verdad?, de persecución en Nigeria. Los cristianos los están torturando, los están asesinando despiadadamente por causa de la fe. No solamente en Nigeria, también en otros lugares donde, por supuesto, el cristianismo es rechazado como religión en ese país, y a veces sentimos dolor, ¿no?, y compasión porque, bueno, a pesar de todo, aunque sabemos que están con el Señor, pero duele la forma en cómo se están yendo de este mundo. Pero se nos olvida que, nosotros no estamos exentos de ese tipo de sufrimientos, ¿ok? O que esas cosas aún nos puedan tocar a nosotros. Y Pablo por eso nos escribe en el versículo 29 una gran verdad que dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es decir, la vida cristiana no es solamente la identificación con un nuevo grupo o con una nueva comunidad, sino entender de que creer en Cristo significa aún estar dispuesto a padecer por causa de Él. Y eso es lo que a mucha gente no le gusta. Lamentablemente hay personas que comienzan su fe, su vida cristiana, y una vez que le confiesan a sus familiares, conocidos, amigos, que ahora son cristianos o que están asistiendo a una iglesia porque quieren conocer más de Dios, inmediatamente empiezan a venir, ¿qué cosa? Las burlas, las críticas, los mensajes despectivos. Empiezan a decirle a las personas que ahora le lavaron el cerebro y un sinfín de cosas. Y esa persecución, aunque sea psicológica primeramente, lleva a muchos a ¿qué cosa? A encubrir su identidad. Y entonces empiezan en un trabajo nuevo y dicen: no, yo no voy a decir que soy cristiano para que no me hagan bullying, como decimos en este tiempo, ¿no? O para que no me persigan. Y eso, hermano, es todo lo opuesto a lo que vemos en la Escritura. Los cristianos, donde iban, era evidente y notorio su fe. Su conversión era genuina y sincera, y por eso ellos no tenían ningún inconveniente en que las personas se enteraran de que ellos servían a un Cristo vivo. Y la palabra padezcáis, a muchos yo sé que no les gusta, pero hermano, está en las Escrituras y eso no podemos evadirlo. Si usted se va, por ejemplo, a algunos pasajes de la Escritura, vámonos un momento a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Si alguno la puede buscar y también la puede leer con voz fuerte, se lo agradecería. Sí, capítulo 5, versículo 10. Amén. Fíjese que dice: después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Yo sé que no todos van a sufrir en el mismo nivel, pero los padecimientos para el cristiano por causa del nombre son evidentes, ¿ok? Y más porque, hermanos, el cristiano está llamado a vivir en un nivel de vida como debería ser el cristiano, porque los ojos del mundo están puestos sobre nosotros, ¿ok? Si el impío peca y hace lo que le place y desobedece las leyes y hace lo que es incorrecto, nadie va a estar acusando a esa persona. Pero que lo haga un creyente, ya inmediatamente dicen: y eso que es de Dios, y eso que dice ser un hijo de Dios, y este no supuestamente es un cristiano. Inmediato, porque como decía un predicador, en un mundo lleno de extrema rebelión contra Dios, un poquito de obediencia se torna fanatismo. Y de la misma manera, así como un poquito de obediencia se torna fanatismo, un poquito de desobediencia a Dios por parte de un creyente genera un escándalo, ¿ok?
Usted puede leer en las noticias artistas, cantantes que se han casado 4 y 5 veces y la gente dice, otro más, uno más. La gente ya lo ve normal, pero cuando eso pasa en el mundo cristiano es doloroso. Nos duele porque son hermanos en la fe que se dieron al pecado, que cayeron, pero el mundo de una vez se escandaliza y dice, imagínate, y eso supuestamente que es un pastor o un predicador, y es más alarmante el escándalo, ¿verdad? También tenemos segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 17, cartas paulinas también, o sea, del apóstol Pablo, que le escribe también a los cristianos acerca del sufrimiento. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 17. Si alguien lo quiere leer con voz fuerte, lo puede hacer en este momento. Y el siguiente, hermana, el 17. Amén. Porque esta, escucha como dice el apóstol, leve tribulación momentánea. Y yo sé que pasamos momentos duros y de mucha dificultad y de sufrimiento, pero Pablo llama a esto leve tribulación momentánea. ¿Por qué razón? Porque bueno, hermano, la vida es efímera. La vida se va en un instante. Veía por las redes sociales un policía de apenas 27 años que fue asesinado haciendo su trabajo. Parece que iba a atender una situación en un accidente y la persona, según lo que leí, la persona a la que él estaba, me imagino, investigando algo, lo forcejeó con él, le quitó el arma y mató a este policía que apenas tenía 27 años. Y el asesino después entró a su auto y se disparó en la cabeza y se mató. Porque es como decir, bueno, ya no tengo más nada que hacer aquí, o sé lo que me espera, vamos a acabar con este problema de una vez. Y todo el mundo consternado, diciendo, ahora es que ese muchacho tenía vida, ahora que ese joven estaba empezando a vivir. Así de efímera es la vida. Por eso Pablo dice, esta leve tribulación momentánea, porque ninguno de nosotros, hermanos, puede garantizar de que va a llegar a 80 o a 100 años. Ninguno de nosotros lo puede asegurar. Pero dice que todas estas tribulaciones producen en nosotros, ¿qué cosa? Cada vez más excelente peso eterno de gloria. Porque es como que usted está creciendo más en el Señor, está madurando más en el Señor, está experimentando más la vida cristiana, está creciendo más en la gracia, en la dependencia del Señor, y eso lo acerca más a Dios. Y eso le hace crecer a la estatura del varón perfecto. ¿Se acuerda Enoc? Dice la Escritura, caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Porque Dios le llevó. Definitivamente en este mundo han caminado hombres santos, hombres y mujeres piadosos, de cual su vida era tan ejemplar que definitivamente lo que estaban era nada más esperando que el Señor les llevara. Cumplieron la carrera. Y dice, teniendo el mismo conflicto, es el versículo 30 de Filipenses 1, teniendo el mismo conflicto, que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que esto lo está escribiendo viendo ellos el conflicto que él mismo tiene, los sufrimientos que él mismo tiene. Habíamos mencionado, ¿verdad?, que esos que estaban allí junto al apóstol en la cárcel no escaparon del apóstol. El apóstol aprovechó la ocasión para hablarles, para predicarles. Y vamos a ver en alguna de sus cartas que Pablo inclusive manda saludos de parte de esta gente que estaban cumpliendo con su labor, con su trabajo, pero a la vez el Señor había mostrado también misericordia y compasión sobre ellos. Y ahora entramos en el capítulo 2, donde precisamente vamos a tener un ejemplo por excelencia, el ejemplo supremo de lo que significa padecer. Siempre lo he dicho en alguna de las enseñanzas que he tenido, y es que la Escritura, hermano, tiene los ejemplos más elevados que nosotros podemos tener. ¿Sí? De todos los sufrimientos que usted en su humanidad pueda tener en este momento,
Ninguno va a ser superior a lo que vivieron ya muchos hombres en el tiempo del Señor, o en el Antiguo Testamento, o en el Nuevo Testamento. Y están aquí de ejemplo precisamente para nosotros, para que no tengamos excusa, para que no pensemos nunca, es que Dios como que no me entiende. ¿Será que Dios sabe por lo que estoy pasando? Por supuesto, el ejemplo supremo y por excelencia es el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, voy a leer el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Son más o menos 4 cláusulas condicionales, pero poderosas, que el apóstol Pablo acá le está recordando a los cristianos, para que sean animados, porque ellos, así como él mismo es un ejemplo de vida de lo que es un hijo de Dios, Pablo muestra acá, consuelo de amor. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Escritura de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces nosotros hemos visto el resultado de un amor derramado sobre nosotros de una manera, hermanos, que no lo podemos explicar. Un pastor ejemplificaba el amor de Dios de la siguiente manera. Él decía, si a usted lo pusieran en medio del océano Atlántico y usted agarrara un vasito de agua y usted dijera, yo amo a Dios, eso es como que usted agarrara el agua que contiene ese vasito y lo echara encima del océano Atlántico. Usted no vería ningún cambio radical, no vería algo muy notorio. Pero decir que Dios le ama a usted es como que usted acumulara todas las aguas del océano Atlántico y lo echara encima de un vasito. Eso sí sería extraordinario, eso sí sería algo demasiado exagerado y gigante, imposible de comprender. Entonces es lo mismo, consuelo en amor hemos tenido completamente. El Señor nos salvó por su gracia, por su misericordia y nos ha mostrado su amor y su bondad con nosotros. Si alguna comunión en el Espíritu, tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos dirige, que es nuestro maestro aún cuando escudriñamos las Escrituras. ¿No se ha dado cuenta usted que a veces habían personas antes de ser cristianos, antes de convertirse, que habían hojeado o leído la Biblia y parecía que nada entendían? Algunos como que esto no tiene sentido. De hecho, la gente en el mundo dice, no, el que lee eso se vuelve loco, porque para ellos no hay como mucha lógica, no se entiende. Pero ahora usted tiene el Espíritu Santo en usted y usted va a las Escrituras y la puede leer, y aunque a lo mejor no tenga una comprensión profunda y completa de toda la Escritura, y nadie la va a tener porque hay muchos misterios de Dios, pero hay cosas que ahora usted las entiende con tanta claridad y con tanto entendimiento, ¿ok? Y precisamente ese es el Espíritu Santo quien le guía, quien le dirige, quien le da esa capacidad de comprender estos misterios dados por Dios para los hombres. Y como las personas en el mundo, no muchas van a agarrar una Biblia para leerla, usted es el Evangelio viviente para ellos. ¿Ok? Usted es el encargado de mostrar con su vida el Evangelio para que las personas vean que eso no es una fe vacía, que no es una fe superficial, de que en verdad el Evangelio cambia a las personas, las transforma. Y usted de alguna forma, hermanos, es, como decía una vez la hermana Helen, el quinto evangelio que las personas van a tener. Podemos hacerlo. Tenemos el amor de Cristo, tenemos su Espíritu Santo. Y también habla de afecto entrañable y de misericordia. ¿Cuánto nos falta a nosotros, verdad? Por manifestar lo que ya Dios hizo con nosotros. A veces somos un poco duros y vemos el carácter de otras personas o su comportamiento y a veces pensamos como que esa persona no mereciera misericordia o compasión de Dios.
Yo recuerdo en el trabajo cuando una persona estaba hablando conmigo acerca de qué opinaba yo sobre el asesinato de aquella muchacha ucraniana que fue asesinada en un tren por este hombre. Y él decía, ¿tú crees que ese hombre en verdad pueda tener perdón de Dios? Y él me dice, yo no creo. Ese hombre ya para mí debe estar condenado, ¿no? Entonces yo le digo, mira, sé que nuestra humanidad da impotencia, es una injusticia, es ilógico que un juez deje libre a una persona que cometió tal aberración o tal asesinato, tal acto macabro. Le digo, pero la Escritura muestra a mí de que el Señor puede cubrir multitud de pecados. Y no está limitando, no está diciendo menos el que asesinó, menos el que violó, menos, no, Él dice eso. Entonces yo le comento a él y le digo, mira, hay gente que ha tratado de esconderse debajo de la fe, fingiendo un arrepentimiento quizás para a lo mejor recibir un castigo más leve, para que no le maten, etc. Yo no puedo juzgar el corazón de esa persona. Si esa persona en verdad tiene un arrepentimiento sincero, Dios le puede dar perdón para salvación. No significa de que eso le va a librar de la justicia humana, pero sí le puede librar de la condenación. Pero este hombre no entendía eso. Y él decía, no, para mí esa persona no puede, no debe haber misericordia. Dios no puede darle perdón. Y yo le digo, tratando de explicarle, lo que pasa es que tú no entiendes de que todos somos pecadores. Tú lo estás midiendo nada más en el grado de daño y de consecuencia en el plano terrenal. Pero le dije, si tú agarras en un vaso y licúas allí todos los pecados que tú has hecho en tu vida, eso para Dios es tan vergonzoso como el pecado que cometió ese hombre, sin justificar por supuesto lo que hizo ese hombre. Pero él no entendía, ahora comprendo. No es una persona salva, no es una persona cristiana, entonces es difícil de que él pueda abrazar lo que dice la Escritura y decir estoy de acuerdo. Pero ¿por qué usted y yo sí lo podemos entender? El amor de Dios, el Espíritu Santo que tenemos y que nos está mostrando a tener afecto entrañable y misericordia. Y es fuerte, es una lucha inclusive. Más cuando hemos tenido quizás decepción de personas o conflicto con personas. Y a veces hemos hasta pensado en algún momento en que ojalá y Dios hiciera justicia sobre alguien. Y el Señor nos muestra allí pensar en misericordia. Pensar en misericordia. Dice, contemplad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Estoy leyendo Filipenses 2:2. Teniendo el mismo amor que hemos aprendido, dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. Unánimes, o sea que estemos, hermanos, en la misma conexión. Hermanos, en congregaciones florecientes, en congregaciones que están empezando, en congregaciones donde se está predicando con fidelidad la palabra del Señor, pues ciertamente hay muchas personas de la iglesia que están allí deseando llenarse del conocimiento de Dios y de crecer en su gracia. Es una experiencia como la que tuvimos todos aquellos que participamos en la vigilia, ¿verdad? Que estoy convencido que todos los que estamos allí dijimos, hay que hacerlo con más frecuencia. ¿Sí o no? Todos pensamos lo mismo. Esto hay que hacerlo con más frecuencia porque fue una actividad que teníamos un ratito que no lo hacíamos, pero decimos, ¿cuánto gozo hay aquí? Poder estar con los hermanos por 6 o más horas, orando, cantando himnos, leyendo la palabra del Señor, todos en un mismo sentir. Y dice acá, unánime, sintiendo una misma cosa. Y hay algo que destacar, dentro de las iglesias hay hermanos con conocimiento de las Escrituras y con dones también. Y siempre puede haber peligro en que aquellos creyentes que tienen dones, que quizás sean más evidentes, puedan de alguna manera despreciar a otros que están empezando en la fe o cuyos dones parecen casi invisibles. Y sin darnos cuenta, hermano, esto puede generar inclusive un espíritu de competencia o de menosprecio o de parte de los otros que ven a los otros hermanos que se destacan, envidia. Y esto puede producir un conflicto. Por eso Pablo dice, unánimes. O sea, deberíamos estar en el mismo sentir de los que son más maduros en la fe, de los que el Señor ha bendecido de una manera especial para ayudar a otros, ayudarles, impulsarles, motivarles.
y los otros tener el deseo de aprender y de llenarse más de Dios. Yo recuerdo que allá en Venezuela, cuando empezamos a estudiar en un centro de formación teológica, se inscribieron muchos en la iglesia. Y para nuestra sorpresa, una hermana que tenía casi 70 años, ella dijo, yo quiero también, pastor. Y muchos de los hermanos más jóvenes decían, como que, ok hermana, pero ¿usted está consciente de la edad? ¿Verdad? Y ella decía, pues, ¿acaso no puedo yo seguir aprendiendo o ser más útil para el Señor? Y eso fue, hermano, un ejemplo y una lección de vida. No hay límite en la edad para crecer en el Señor. ¿Ok? Quizás una persona de avanzada edad a lo mejor no pueda hacer una actividad física fuerte, pero hermano, usted no se va a desmayar conociendo más a Dios por medio de su palabra. No le va a dar un desgarre o un derrame si usted va a las Escrituras y crece más en el Señor. Entonces ese pensamiento de que eso no es para mí, de que ya yo soy muy adulto, de que los jóvenes son los que retienen más, deje a un lado esa mentira del enemigo y métase con el Señor y sumérjase en la palabra de Dios. Y usted va a ver cómo su espíritu le va a ir guiando día a día y va a ir creciendo más en el conocimiento de Dios. Y este tipo de conflicto, aunque usted no lo piense, son los que van dañando poco a poco las estructuras, los cimientos en la iglesia. Una iglesia naciente o floreciente tiene ahí ese primer amor latente y muy encendido por el Señor y vamos a evangelizar, etcétera. Pero después cuando empiezan a presentarse estos problemas, si no se resuelven, si no se atacan desde el principio, comienzan a mellar y comienzan a hacer daño. Y comienzan a generar lamentablemente hasta divisiones dentro de la iglesia. Pero el apóstol nos resalta, ¿verdad? Estén en el mismo amor, sean unánimes, sientan una misma cosa. Y esto me lleva a pensar, el cristiano verdadero, el cristiano maduro, no solo debe preocuparse por su salvación, en el sentido de crecer más en el conocimiento de Dios, crecer más en una vida en santificación, pero como que no le importa en nada el hermano que está al lado. ¿Me explico? Como, bueno, Señor, yo estoy bien contigo, allá el otro que si está caminando chueco. No, debería preocuparse por cómo está el bienestar de su hermano también. Le hablo en lo tocante a la vida en comunión con el Señor, porque mucha gente puede asistir a la iglesia, pero puede ser que físicamente esté aquí, pero esté lejos de Dios. Entonces no se enoje, hermano, no se sienta atacado. Si de repente algún hermano quiere conversar con usted y saber cómo está todo y si quiere saber si hay algún problema en su vida como para orar con usted, etcétera, porque esa persona se puede estar preocupando por su bienestar espiritual. Nosotros nos alegramos cuando personas que por mucho tiempo se habían ausentado están de nuevo con nosotros. Y yo sé que quizás a algunos no les gusta que se mencionen desde el púlpito, pero no se hace en modo de vergüenza, se hace porque en verdad hay alegría de que una persona quizás por un mes o 2 meses no había estado, pero hoy día puede estar. Y como quisiéramos que esa congregación fuera regular, ¿verdad? Fuera todos los domingos, fuera todos los martes si fuera posible, pero que fuera constante. Porque créanme, hermano, que no hay una vida cristiana más difícil que aquel que está desconectado de un cuerpo en Cristo, ¿ok? Hablando de una congregación local. Es muy difícil. Es muy complicado. De por sí la persona sola lidia con el tema de la lectura bíblica, de la oración, de consagrarse al Señor, pero usted viene acá cada domingo, viene acá cada martes. Y eso es un bálsamo que a usted le cae nuevamente y le da ánimos, le da esa inyección nuevamente para decir voy a seguir adelante. Cuando son esos tiempos de conferencia, vamos allá, imagínense estar allí 3 días recibiendo casi todo el día enseñanza, palabra de Dios, y uno regresa como si hubiese sido un Tesla que le acaban de poner toda su energía y está al 100%. Ahora, alguien que puede estar 3 meses sin estar en una congregación, yo no veo eso a la luz de la Escritura, se los digo. Quizás hay alguien que puntualmente está pasando por un proceso así, pero no debe acostumbrarse, ¿ok? No debe decir, no importa que eso sea así porque Dios me tiene que entender. No,
La voluntad de Dios nunca va a ser, hermano, de que usted siendo cristiano permanezca alejado de un cuerpo, de un grupo de hermanos. Todo lo contrario, la Escritura nos insta a reunirse, a congregarse, porque somos un solo cuerpo. Cuando estemos en el Señor no vamos a estar ni siquiera separados. En el cielo no van a decir los bautistas por allá, los pentecostales por allá, los metodistas por allá. No, todos vamos a estar juntos. Esas separaciones que puedan haber ahora mismo en el plano humano no van a estar presentes. Debería acostumbrarse a ello y buscar siempre estar en comunión. Créame que no hay nada que tenga más bendición que esa, de que usted sepa que usted pertenece a un lugar donde las personas se preocupan por su bienestar espiritual y que oran por usted. Y que usted tiene la confianza en que pueda decir, hermano, estoy pasando por esto, oren por mí. Y las personas van a orar por usted. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, nada hagáis por contienda. Hay muchos pasajes en la Escritura donde se habla de problemas, escuche, entre los cristianos sobre esto. Porque cualquiera diría, bueno, sí, eso es normal, en el trabajo me pasa mucho. En el pueblo de Dios. ¿Ok? Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Pablo tratando aquí un asunto delicado en una iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Pablo dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? A ver, Pablo le está escribiendo aquí a personas, a seres humanos, a hombres. Lo que está mostrando acá es la distinción que hay en que una persona que se comporta con esos hábitos, con esas actitudes del viejo hombre, se comporta todavía como un carnal, como una persona que está empezando en la fe, como una persona inmadura, como una persona que apenas está recibiendo leche espiritual. ¿Ha conocido usted a una persona que está empezando en la fe, que apenas es un recién convertido? Ninguno. Qué bueno que usted ha tenido la experiencia de conocer puros maduros en la fe. Todos hemos conocido a alguien así. Y es verdad que cuando una persona está empezando a luchar con esas cositas que tenía como costumbre, como hábitos. Una de esas cosas es el vocabulario. Y no podemos pretender de que cambie de un día para otro, pero el Señor va haciendo la obra. Lo lamentable sería de que usted, conociendo al Señor y conociendo esto que es normal en el pueblo de Dios, comenzara a juzgar y a criticar a esa persona. Yo siempre les he dicho que había un hermano allá en Venezuela que se convirtió al Señor, pero de 10 palabras, 8 eran vulgaridades. Y se convierte al Señor y todavía se le escapaban cositas así en la conversación. Entonces yo me veía con los demás hermanos, pero era como, entendamos, el hermano está empezando y poquito a poco va entendiendo. Y así fue cambiando su vocabulario, su manera de expresar, se quitó sus aretes, su forma de vestir. Es una obra, hermano, que lleva tiempo, que va poco a poco. Y por eso Pablo le dice aquí a los cristianos en Corintios que cuando hay celos entre ellos y contiendas y disensiones, Pablo está diciendo, se están comportando como las personas que no conocen a Dios, como los hombres. Hay otro pasaje en la Escritura, en Gálatas capítulo 5, versículo 5, donde dice, pero si os mordéis, escuchen la ilustración, y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo está diciendo, no se están dando cuenta, se están dañando ustedes mismos. Se están devorando entre ustedes mismos. Con sus críticas, con sus murmuraciones, o haciendo cosas precisamente por contienda. O como dice aquí, por vanagloria. La palabra lo dice claro, ¿verdad? Gloria vacía. Gloria vana. Persona que lo que desea es verse por encima de los demás. Pablo está atacando aquí
al ego, al orgullo de la persona, a la altivez de la persona. Por eso muchas veces el pastor está acá predicando, ¿verdad? Y está hablando específicamente sobre pecados que son normales en las iglesias. Y el pastor mismo dice, hermano, yo también estoy fallando en esto, yo tengo que pedirle al Señor que me perdone, tengo que confesar mis pecados delante de ellos. Y a lo mejor alguien en la iglesia dirá, ay, ¿cómo es posible que el pastor esté en eso? Hermano, el pastor es un ser humano igual que usted, que necesita la ayuda de Dios, que necesita llenarse de Dios, que necesita estudiar su palabra, que necesita orar, y aún en un nivel mayor, porque también sigue siendo atacado. Pero dice, no haciendo las cosas ni por contienda, no para hundir al hermano, no para humillarle, tampoco con vanagloria, con prepotencia. Algo que siempre nos decían a nosotros cuando estábamos estudiando era precisamente cuidarnos de que cuando empezamos a estudiar las Escrituras, que cuando comenzamos a profundizar en la palabra del Señor, cuando empezamos a conocer doctrina, cuando empezamos a estudiar quizás los idiomas originales, cuando empezamos a meter más profundidad, entonces se nos sube el espíritu del gran teólogo, ¿verdad? Entonces cuando una persona de repente opina algo y lo explica de una manera muy sencillita, entonces se para el otro teólogo con una elocuencia y comienza a hablar, pero esa respuesta es más como para humillar al otro. Y no debería ser así. Utilizar más bien esa sabiduría que Dios le ha dado con humildad para enseñar a otros, para ser de edificación a otros. Ese debería ser el objetivo. Hay personas que inclusive se ponen a debatir en las redes sociales con personas, y yo sé, hay que poner defensa por la fe, ¿ok? Judas nos escribe en su carta, ¿verdad? Que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Perfecto. Y muchas veces en redes sociales, cuando yo veía comentarios o cuestiones que atacaban directamente el evangelio, a veces ponía una opinión lo más, ¿cómo decirle? Que no se torciera la verdad, pero tampoco hacerlo humillando al pecador, porque sabemos que ellos ignoran muchas cosas de la Escritura. A veces hay que hacerlo, pero ese espíritu de contención, ahora porque yo sé más que tú, es el que no debería estar en la iglesia, ¿ok? No por vanagloria, como dice, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Si esta fuera la regla de vida para todos los cristianos, creo que no hubiese tanto problema en las iglesias. ¿Ok? Si esta fuera la norma de vida en el pueblo de Dios, pienso que nunca hubiese existido esa murmuración contra Moisés que hizo su hermana María y Aarón. Nunca se hubiese levantado esa rebelión de Coré contra Moisés. ¿Ok? Nunca se hubiesen levantado tantos hombres a tratar de destruir los propósitos de Dios, porque sencillamente Dios había puesto a una persona como juez o como líder o como rey y estaba haciendo las cosas bien para el Señor. Pablo exhorta a los cristianos que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Hermano, aquí no estamos hablando de vestirnos de una falsa modestia o que los cristianos nieguen los dones que tienen que pueden ser evidentes, sino es poner un principio general que gobierne la relación entre los distintos cristianos, sabiendo que todos somos miembros de un mismo cuerpo, pero no todos tenemos la misma función. ¿Ok? Puede ser que usted no vea al pastor allí en la cocina, como hacen las damas, preparando el café, preparando los bocadillos, acomodando las cosas. Pero hermano, eso es importante en el servicio. Así como es importante los que llegan más temprano para acomodar las sillas, para que cuando usted llegue ya tenga el puesto allí listo. Como es importante los que vienen e instalan el sonido, como es importante que muchos cuando salen y se van, hay unos que se quedan aquí recogiendo y limpiando. Una sola persona no puede hacer el trabajo. Por eso es importante que todos se integren y entiendan de que Dios ve el trabajo de cada quien.
y el esfuerzo. Mire, Dios le da una visión a Moisés para construir el tabernáculo y le da instrucciones específicas de los materiales, de todos los recursos, de las formas en cómo se tenía que construir. Ahora le pregunto, ¿acaso Moisés fue que construyó solo el tabernáculo? No, vea todo el grupo que se unió para llevar a cabo esa labor. Inclusive Dios llenó de su espíritu a 2 hombres allí especiales, para que llenos del Señor pudieran hacer todo lo que estaba dictaminado por Dios. Y Moisés entendió, él recibió la dirección de Dios, lo compartió con el pueblo y el pueblo dijo, manos a la obra. Y es lo que hace aquí el pastor. El pastor viene y se para y predica y ministra y enseña, edifica, pero hay una visión, ¿verdad? Seguir llevando el evangelio, seguir llevando la salvación a los perdidos, pero como misiones secundarias. Una misión de nosotros, ¿cuál es? Tener un propio lugar, ¿ok? No importa si inicialmente es rentado o propio, pero que sea a disposición completa nuestra. Y todos que deberíamos estar enfocados en la misma visión, porque usted y el pastor y todos los demás, y aún pensando en las futuras generaciones, van a ser beneficiados por eso. Ese debería ser el pensamiento. De que usted diga, yo quiero, Señor, contribuir, yo quiero ser de bendición porque yo quiero que mis hijos, que mis nietos o esa generación que venga de relevo puedan decir, oye, si esta obra hoy en día se mantiene de pie, es por la obra y el esfuerzo y el trabajo arduo que muchos otros hicieron en el pasado. Recuerdo cuando prediqué una vez en el capítulo 1 de Jueces, y el mensaje se llamaba Rescatando a la segunda generación, y precisamente hablábamos de cuáles eran los pecados que cometieron los padres, abandonando a Dios, no haciendo lo que habían sido instruidos, y ya cuando sus hijos venían, prácticamente como dice la Escritura, no conocían a Dios, cada uno hacía lo que bien le parecía, y yo no quisiera que eso pasara en esta iglesia. Ninguno de nosotros desearía que eso pasara, sino que los que vienen de relevo digan, tenemos un ejemplo firme, un ejemplo constante, un ejemplo de hombres y mujeres valientes que no doblegaron su fe, que no cedieron a las tentaciones, que no cedieron a cambiar el mensaje por ningún otro beneficio, con tal de predicar fielmente la palabra de Dios. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Preocupándonos, hermanos, por el bienestar de los hermanos. ¿Ok? Me llama la atención que el pastor siempre nos comenta que en la iglesia donde se congregaba Cristina, allá en Tennessee, recogían en el mes de octubre elementos, objetos, prendas de vestir y cosas para mandársela a los misioneros que tienen como iglesia y que esos regalos le llegaran a las fechas de diciembre. Y yo me pongo a pensar y digo, hermano, ¿cuánta cantidad de ropa, de zapatos, de utensilios usted tiene en su casa sin tocar porque realmente no los necesita? Y de repente dice, bueno, sí, yo puedo donarlo en American Thrift Store. ¿Y por qué no dárselo a un hermano en estos países que están más necesitados que nosotros? Me estoy explicando, estamos hablando de que eso es tener un corazón no mirando solamente el beneficio suyo, sino también el de los demás. Hay hermanos en Latinoamérica, misioneros nuestros que tenemos, que de hecho nos han dicho, hermano, estamos pasando por esta necesidad, por favor ore por nosotros o ayúdenos, sean participantes en esto. El hermano Ramírez, por ejemplo, nos estaba diciendo que necesitaba una Vans, no nueva, pero o sea, digo nueva en el sentido de reemplazar la que tienen. Porque imagínense, tiene un Vans Toyota del año 1984. Imagínense usted, hermano. Yo sé que Toyota es Toyota, no lo niego. Pero yo digo, del 84. Yo digo, hermano, eso ha sido un tanque de guerra. Y él me dice, sí, hermano, claro, le hemos cambiado el motor algunas veces ya, pero ya como que no da abasto. Y él me dice, y hay hermanos ancianos, hay hermanos que viven muy lejos, y es para recolectarle. Yo digo, yo entiendo, hermano. Eso es una necesidad puntual.
Y aquí la gente no es que está nadando en dinero, pero ciertamente está mejor que en otros países. Entonces sale esa petición y es ahí donde yo te digo, donde analizo, ¿cómo estaría el amor del cristiano ante una necesidad así? Bueno, Señor, no, lamentablemente no voy a nada porque la situación está apretada. Y no nos esforzamos un poquito para aportar en esa necesidad, no pensando en su propio beneficio, sino también por lo de los otros. Yo no estoy diciendo, hermano, que usted no va a pagar la renta para eso, pero si usted ya tiene cubierto todos sus gastos y necesidades, en vez de comprarse un televisor de $1,500, diga, bueno, voy a dar $100 para esta necesidad y me compro uno de 1,400. Ahí es donde voy. Es un ejemplo. Luego dice el versículo número 5. Haya pues, y aquí es donde empieza la profundidad del capítulo 2, porque precisamente el inicio del capítulo dice humillación y exaltación de Cristo. El versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, es como que Pablo nos está diciendo, todo lo que yo les estoy exhortando, todo lo que yo les estoy enseñando, se lo puedo llevar a un nivel mayor. Miren, aquí está el ejemplo por excelencia, el ejemplo de Cristo. Ni siquiera Pablo, aunque él en un momento dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, Pablo aquí está diciendo, aquí está mi modelo a seguir y el que ustedes también tienen que seguir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Hermanos, la naturaleza divina del Hijo, siendo la segunda persona de la Trinidad, manteniendo solamente la naturaleza divina, no podía experimentar humillación. Pero Jesús, cuando se encarna, cuando toma o asume una naturaleza humana, y que ya conocemos el Evangelio, fue concebido por el Espíritu Santo, nace de la Virgen María. Este Dios verdadero, desde la eternidad, llegó a ser hombre, Dios hombre, y habitó entre nosotros. Eso es lo que llamamos en la Escritura la encarnación. Y por supuesto, uno de los grandes misterios de nuestra fe cristiana, porque como decía el salmista, tal conocimiento es demasiado alto para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Es demasiado elevado explicar esto. Pensar que el Hijo que creó todas las cosas, que dice la Escritura, de quien en Él subsisten todas las cosas, tomó forma humana y habitó entre nosotros. Esto es algo demasiado elevado, pero lo creemos. Lo creemos, no solamente por la evidencia histórica, sino porque tenemos su santa palabra que permanecerá para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y allí cuando dice, el cual siendo en forma de Dios, se traduce igual a siendo la imagen de Dios, no consideró aferrarse a ella, siendo que es igual a Dios. Hermano, vamos a poner un ejemplo aquí sencillito. Imagínese que usted viviera en este país, en el vecindario más pobre que existe. Que el más pobre de aquí está mejor que otros países, les digo, en Latinoamérica. Pero bueno, el barrio más humilde en este país, que a mí me da risa porque barrios en Venezuela son realmente zonas de mucha pobreza. Y aquí dicen barrio estos vecindarios en Coral Spring. Y yo, pero ven acá. Pero ven acá, como dicen los dominicanos. Pero ven acá. Y yo, bueno, está bien. Ese es el término que usan acá. Pero imagínense que en esa zona pobre donde la gente no tiene mucho, de repente entrara caminando normal el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Caminando y saludando a la gente normal. A ver, ¿usted cree que esa sería una visita normal? ¿Que los vecinos pasarían y lo vieran como si nada pasara? Claro que no.
¿Qué pasaría? Todo el mundo, mira, el presidente, salga. Y estuviese de una vez la calle llena de gente y los noticieros y de una vez todo repleto de gente. ¿Por qué? Porque una persona no ordinaria está andando en ese vecindario. Podemos decir, el hombre más poderoso del planeta, hablando de que está en el país más poderoso del mundo, está caminando por ese lugar. Y todo el mundo estaría estremecido y muchos quisieran tomarse una foto con él, que le dieran autógrafo, que entrara a su casa, ¿sí o no? Pasaría. Bueno, alguien más elevado que un presidente, que un rey, que un gobernador, que el que dirigió un imperio, alguien más poderoso que el hombre más rico del mundo, ¿ok? O el que tenga más seguidores en las redes sociales en este tiempo, fue Cristo, el Hijo de Dios. Y teniendo una gloria más excelsa y más elevada que la que usted y yo podemos conocer y contemplar en esta humanidad, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, dice la Escritura, despojándose. Vino para habitar con nosotros. ¿Ok? Ni que usted le quitara a Elon Musk todos los millones del mundo y el poder que hoy tiene, las riquezas, y lo mandara a un país súper pobre en África y a que viviera como cualquier persona de bajos recursos. Ni siquiera esa sería una humillación tan alta como la que tuvo el Hijo de Dios. Nunca. Es, como le digo, un ejemplo imposible de comparar en la humanidad. Porque es Dios. No era cualquier persona. Jesús realmente, verdadero Dios, igual que el Padre, en poder, en autoridad, en majestad, teniendo las propias características de Dios, vino a este mundo y así lo demostró en su ministerio terrenal. Y podía leer el corazón de los hombres, podía alimentar a las multitudes, tenía poder para controlar la naturaleza, tenía poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, podía resucitar muertos. Y por esa razón, muchos de los que estaban allí no dijeron, es un hombre más, es un maestro más. Algunos sí decían, bueno, este es Elías. Algunos que conocían de la Escritura. Pero muchos decían, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Porque, hermano, era imposible no sacar otra conclusión. ¿Qué le dice Nicodemo cuando se acerca ahí al Señor? Le dice, Señor, sabemos que has venido de Dios. Porque no hay nadie que haga todas esas cosas a menos que Dios esté con él. Absoluto. No hay manera de minimizar esto. Tratando de ver el tiempo para no pasarme. Solo quedan 5 minutos. Y dice la Escritura que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es un agudo contraste, ¿verdad? La manera en que los conquistadores y los gobernadores terrenales alcanzaron su fama y sus victorias. Precisamente utilizaron la fuerza, utilizaron el poderío armamentístico que tenían e invadían ¿cómo? A la fuerza. Atacaban a los enemigos, masacraban todos y llegaban y decían, ganamos nosotros, este es territorio nuestro. Así se alcanzaba la victoria en el pasado, ¿sí o no? Si no, lea la historia de cómo cae Babilonia y después cómo caen los medos persas y así sucesivamente. Pero lo paradójico de todo es que Jesús ganó la victoria más importante de todos los siglos. La victoria sobre la muerte. Y la logró sin utilizar armas sofisticadas, sin utilizar ejércitos ni alianzas con los hombres para alcanzar su objetivo. Él se despojó de sí mismo, de su pleno poder y fue humilde en estar con nosotros y habitar con nosotros. Se sentaba a las mesas y comía con pecadores.
Pero lo hacía ¿por qué? Porque había compasión, porque Él tenía una misión. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y tomó forma de hombre, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente, hermanos, que compartió en este mundo con los humanos, sino que fue un humano completamente ordinario. ¿En qué sentido? Hijo de carpintero, ¿ok? Que la gente, antes de inclusive empezar su ministerio, decían, ¿acaso este no es hijo de José? ¿Y estos no son sus hermanos? Porque lo veían como una persona normal. Yo sé que usted está iluso con los cuadros que hacen de Jesús, ¿verdad? De que lo ponen siempre con los ojos azules, con el cabello rubio dorado, con un hermoso perfil. Todos estamos inclinados a pensar que era así, pero era un aspecto tan normal que sencillamente él pasaba y no irradiaba nada diferente. Inclusive Judas, cuando le va a avisar a los hombres quién era Jesús, él dice, mira, el que yo me acerque y le dé un beso, ese es. ¿Ves? Porque a veces pensamos que el Señor caminaba y tenía un rostro brillante como el sol. No. Un oficio común, sencillo, en su humanidad se cansaba, tenía que tomar agua, tenía que comer, tenía que dormir, y con todo eso fue obediente y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. No solo se humilló en la muerte de cruz, que ya vamos a hablar un poquito sobre eso, sino que sufrió, hermano, el maltrato más severo y fuerte que una persona puede recibir. ¿Ok? Hoy en día, usted no aceptaría ni siquiera que le sacaran a su madre con una vulgaridad, porque de repente reacciona bruscamente y dice, esto no lo paso. Hay gente que es así, ¿verdad? No, si te metes con... y ya. Al Señor le dieron bofetadas, le escupieron, rasgaron sus vestidos, su barba, le pusieron una corona de espinas, le dieron latigazos hasta más no poder, lo pusieron a cargar una cruz, arrastrándola hasta el Calvario. Y la gente blasfemaba y le injuriaba. Peor humillación que esa, ninguno de ustedes va a recibir en esta vida. Ni usted ni yo. Nunca. Y Él, como digo, siendo Dios, soportó esto. Soportó esto. Pedro mismo dijo, no, ¿cómo se van a llevar a mi Señor? Fue y le corta la oreja al soldado. Y en vez del Señor darle un aplauso a Pedro diciendo, gracias Pedro porque me estás defendiendo, guarda tu espada. Al que espada mata, espada morirá. Y va y le restaura la oreja a este hombre. Y yo me pongo a pensar, ¿este soldado no se dio cuenta de eso? ¿Cómo le restauró la oreja y quedó completamente sana? Si ese hombre no se convirtió después de eso, vaya, poca fe. Pero el Señor acomodando y tapando los fuegos de sus discípulos aún. Y muchos le injuriaban. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. El Señor decía, ¿acaso no pudiese yo clamar a mi Padre y pudiesen venir centenares de millares de ángeles para sacarme de aquí? Of course, completamente, sin titubeos. Pero ese no era el propósito por el que Él había venido. Que alguien muriera en una cruz no era una experiencia desconocida para los seres humanos en aquel tiempo. Pero la muerte de Cristo no fue una muerte ordinaria. La muerte en la cruz, hermanos, era la muerte más vergonzosa que un ser humano podía tener. Era la forma de muerte que se le daba a los criminales y a los más viles. Y era una muerte extremadamente dolorosa. De hecho, morir en una cruz era visto como la clase de muerte maldecida por Dios. Todo el que moría clavado en una cruz decían, este hombre es maldito por Dios. Era la muerte más dolorosa y la más despreciable. O sea, cualquiera hubiese querido morir de otra forma, no en una cruz.
En Israel, en el Antiguo Testamento, cuando se llevaba a cabo la muerte de un malhechor, las leyes civiles mandaban a que su cuerpo fuera clavado en un poste o en un árbol. Y el objetivo era imprimirle a las personas el hecho de que ese individuo murió por su transgresión y debía recibir la mayor de las condenaciones, morir de esa forma en un madero. Y esa persona sencillamente quedaba como ejemplo de una angustia indescriptible y de la peor humillación. Entonces no fue que a Jesús le dieron una puñalada en el corazón y lo mataron, no fue que lo ahorcaron, no, lo crucificaron. O sea, tuvo la peor de las muertes. Y todo eso, hermanos, para poder cargar en él el pecado de todos nosotros. Así que cuando usted ve este ejemplo imposible de comparar, Pablo dice, ¿quieren algún ejemplo más grande de misericordia y de amor entrañable y de compasión y de reflejar amor que Cristo? No lo van a tener. Cristo es el ejemplo por excelencia. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo de escuela dominical. Gracias por tu palabra, Señor, que nos da tanta profundidad y nos ayuda a sumergirnos en la obra tan maravillosa y gratificante que hiciste en la cruz. Bendice, Señor, este tiempo que vamos a tener también para adorar tu santo nombre y para también poder escuchar el mensaje de tu palabra. Prepara nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir de ti, Señor, todo el consejo divino que tú quieres para nosotros. Recibe siempre tú, Señor, toda la honra, la gloria, la alabanza y la pleitesía por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Aprovechen.